Bueno, Shabbat Shalom a toda la familia que está reunida en este momento, los que están en Guecho y los que están en todo el mundo. Shabbat Shalom a todos, qué alegría, qué bendición poder estar con ustedes, guardando Shabbat como cada semana, ¿no? Sin importar a dónde se nos encontremos. Todavía estoy de viaje, pero siempre guardando la Torá, siempre buscando hacer su voluntad y siempre dando testimonio. De hecho, de eso vamos a hablar el día de hoy en nuestra enseñanza. Es una enseñanza que puede parecer muy corta porque si pudieron ver el título, dice Bereshit 12:1, o sea, Génesis 12:1. Y es el único versículo que vamos a ver, pero pues vamos a ver que no va a ser tan corta. Y bueno, Shalom María, Shalom Manuela, y les mando un saludo a todos y cada uno de los hermanos que están conectándose, a la comunidad completa de los del camino, como había dicho antes, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos en México y a todos estos hermanos que el Señor me ha dado, entrañables, que están en mi corazón y que de verdad son y me han marcado profundamente, ¿no? Vamos a empezar entonces. No había yo tenido últimamente la costumbre, que bueno, más bien había perdido un poco la costumbre de ponerle títulos a las enseñanzas, pero ahora otra vez como que desde hace un tiempo para acá se me ha puesto otra vez el titular de alguna manera lo que es la enseñanza que vamos a ver. Entonces, yo la titulé una fe, más bien una obediencia que no cuestiona. Y es que eso es de lo que vamos a hablar, de la obediencia que no cuestiona. Vamos a Bereshit 12, vamos a Génesis 12, sin preámbulo más, sin nada de introducciones. Vamos a Bereshit 12, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Terminamos el capítulo 11. Sabemos que estamos estudiando verso a verso, capítulo a capítulo, y vamos a Bereshit 12. Y dice así el verso 1, que es en donde nos vamos a centrar y es el versículo que vamos a tomar como referencia para todo lo que hablaremos en este estudio. Dice así: Hashem le dijo a Abraham: sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. La expresión que se encuentra en el idioma original sería Lech Lejá. Ya hemos visto antes en el estudio de la Parashá qué sería el equivalente a decir Lech Lejá. Y es que Lech Lejá sería tanto como decir sal de ti, o muchos traducen como sal para ti o sal por ti, pero yo creo que tiene un mayor sentido con respecto a lo que le está pidiendo Hashem, es sal de ti. Porque, fíjate lo que les pongo yo aquí. ¿Qué le está diciendo Hashem a Abraham aquí? ¿Está solo pidiéndole que se mude geográficamente de un lugar donde él ya vive o habita en ese momento? De hecho, para cuando esto sucede, ya había salido con su padre y se habían establecido en la tierra de Haram. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Ya habían salido de la tierra de los caldeos, de Ur, ¿no? Y fíjate, como dato curioso, Haram significa lugar seco o desolado, ¿no? Y fíjate, Hashem está pidiéndole algo mucho más profundo que solo cambiar geográficamente del lugar donde vive. Porque ya salieron de Ur. Al final, antes de que esto sucediera, ya habían salido de Ur. Como para decir, no, es que ese lugar era un lugar súper idólatra, súper influenciado por Babilonia, súper mal. Entonces tienes que salir de ahí. Y ya una vez estando en otro lado, ya vamos a poder hacer todo lo que te he prometido o lo que quiero hacer yo para contigo, ¿no? Y vas a ver que no es así, porque la instrucción de Adonai es clara y específica.
Pero les pongo yo aquí, una realidad contundente es que a donde vayas, te llevarás contigo todas y cada una de las cosas que eres. ¿Cuántos no salieron de su país pensando que llegando a otro lugar, que llegando a otra nación, para los que hemos viajado y vivimos en otro país que no es nuestro país original, todo iba a ser distinto? Y te das cuenta que no es así. Te das cuenta que cuando te vas, todo lo que eres, todas tus malas costumbres, todas tus tradiciones, toda tu personalidad o lo que se ha generado en ti como personalidad, como este carácter que te ha formado, va a ir contigo, ¿no? Todas las cosas que definen quién eres se van a ir contigo. Cambiar de lugar no te transformará ni te hará ser distinto. Irás cambiando algunas cosas, palabras, pero tú en tu interior seguirás siendo el mismo. Y les pongo yo, seguramente cuando menos acuerdes, estarás haciendo las mismas cosas que hacías en el lugar donde estabas antes de moverte. ¿Y cuántas veces no lo hemos visto tristemente en conocidos que han llegado de México, en nuestro caso, por ejemplo, como David y yo que somos de México, pero que tenemos conocidos y que hemos visto personas que han venido también de México y que te cuentan en sus historias y en sus muchas leyendas cómo eran y se comportaban, y tú dices, pero si no has cambiado, brother, sigue siendo exactamente lo mismo, con la terrible cuestión de que tienen la oportunidad de ser distintos, pero siguen siendo las mismas personas. Y no solamente mexicanos, cuantos de todas las naciones que conocemos, vemos que eso sucede, ¿no? Que si tenían vicios, los mismos vicios los van a llevar hasta ahí. Que si eran muy chambeadores, pues también muy chambeadores serán. Y todas estas cosas, ¿no? Por eso, para Abraham, esto no es una orden que le esté diciendo solamente el Señor, cambia geográficamente. Ahora bien, les pongo yo aquí, que Abraham tendrá que hacerlo, o sea, salir de donde él está para cumplir esa orden, eso es indiscutible, porque vamos a darnos cuenta que el lugar donde vives sí puede ser un sinónimo de quién eres, o de seguir siendo lo que eres, ¿no? ¿Cuántas zonas, y para los que somos de México, podemos saberlo, y esto puede ser en cualquier país, ¿no? Que vives en una zona terrible, en una zona de mucha influencia, de esas zonas que convierten a la gente, si no es delincuente en delincuente, si no es malvado en malvado, porque la propia circunstancia te lleva. Y esta zona y esta tierra donde está habitando Abraham tiene unas grandes y fuertes influencias idólatras, ¿no? Entonces, sí, indiscutiblemente tendrá que salir y cumplir con lo que el Señor le está diciendo, pero tenemos que entender que es mucho más profundo lo que el Señor le está pidiendo a Abraham en este primer versículo. Pero entonces, les pongo yo aquí, ¿qué le está diciendo Adonai a Abraham? Y la clave está en la parte B del verso 1. Sal de la casa de tu padre. En la Reina Valera dice de tu parentela, pero en realidad tendremos que entender que sería sal de la casa de tu padre. ¿Qué representa la casa de su padre? ¿Qué representa para Abraham la casa de su padre? Abraham tenía que dejar de ser lo que era, lo que había sido formado y lo que había obtenido como educación, lo que nosotros llamamos emuná, ¿no? Estas cosas que son profundas y que te van cambiando y te van marcando y van definiendo quién eres, porque para nosotros los creyentes que hemos llegado a la emuná correcta, ¿no? De entender que Yehoshua es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, que murió en la cruz y resucitó, y que eso nos conlleva a nosotros como una respuesta inequívoca a guardar Torah. Eso, este emuná, va formándonos y nos va haciendo distintos, pero desde una manera profunda, o sea, desde las bases. Y eso es lo que le está pidiendo precisamente el Señor Adonai a Abraham. Tienes que dejar tus raíces. No solamente de ser alguien que nació en Ur,
y todo lo que Nur conlleve, sino todo lo que tu padre te enseñó y te mostró. La casa de tu padre en aquellos días, en un sentido bíblico, era todo lo que representaba, ¿no? Ahora que estamos estudiando, por ejemplo, con David, todo lo que es Samuel, vas a ver que dicen la casa de Saúl y la casa de David. Bueno, pues no se estaba refiriendo a su casa, se estaba refiriendo a todo lo que conlleva, todo lo que es Saúl y todo lo que es David. Tú eres de los de la casa de Saúl, bueno, pues tú tienes que entender y tienes que conciliar con todo lo que ese rey estaba pidiendo, sea bueno o sea malo. Fiel a la casa de Saúl, ¿no? No, yo soy de la casa de David. Bueno, pues entonces lo mismo. Y aquí Abraham todavía tiene que salir de la casa de su padre. Tiene que dejar de comulgar, tiene que dejar de estar de acuerdo con las cosas que su padre quería, ¿no? Su padre tal vez era avaro, tal vez buscaba el tener mucho dinero, tal vez hacía lo que tenía que hacer con el fin de conseguir objetivos, conseguir un renombre, de conseguir que fuera persona reconocida, inclusive creer en dioses ajenos, ¿no? O en los dioses locales que se enseñaban en ese lugar. Nosotros, los que hemos visto y aprendido de nuestros padres, ¿no? Todas las cosas que nos han enseñado o de quien nos haya educado, fíjate, nuestros hijos, sobrinos, nietos, serán lo que nosotros les hayamos enseñado. Ellos tendrán un legado que nosotros les habremos dejado, que es exactamente la misma emuná de la que estamos hablando. Pero Elohim, les pongo yo aquí, le está diciendo a Abraham, tienes que dejar de ser lo que eres, tienes que dejar de pensar como piensas y de responder como hasta hoy respondes. Como un incrédulo, ¿no? Como alguien que no conoce a Adonai, pero que está a punto de empezar a conocer y que está a punto de empezar a caminar. De hecho, les pongo yo aquí, esa es la solicitud de Hashem para cada uno de nosotros al llegar al emuná. Lech lejá, dejar de ser lo que eres, abandonar lo que eres, abandonarte, abandonar a ese viejo hombre, que es lo que siempre decimos, abandonar a ese viejo hombre para empezar a ser lo que el Señor quiere que seas en esta nueva naturaleza. Fíjate lo que dice Mateo 16, del 24 al 25. Mateo 16, del 24 al verso 25. Entonces Yehoshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Sal de ti mismo, deja de ser lo que eres para mí, para ser de mí, ¿no? Y dice el 25, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Y tú vas a ver que Abraham no dice, no Señor, ¿cómo crees? Si está aquí mi mujer y está aquí la familia y estamos todos aquí reunidos y nos la pasamos chévere. No, él obedece y sabe que tiene que salir y sabe que tiene que irse. Porque él sabe bien esta realidad. Si él quiere conservar su vida así, tan tranquila, tan llena de lujos, porque supongo que su padre era pues muy influyente. O sea, nadie puede agarrar y decir, me mudo de ciudad nada más si no tienes los recursos para hacerlo. En ese entonces no era posible. O sea, el simple hecho de ya viajar de una ciudad a otra e ir a instalarte a otro lugar era costosísimo, por lo que representaba en aquellos días hacerlo. Tenías que llevarte todo, todas las casas, todas las tiendas, todos los utensilios, todo lo que tú necesitabas tenías que llevártelo. Y yo puedo pensar en un Abraham que está cómodo y lo que representa irse de ahí, de esa comodidad, pero no solamente de salir de esa comodidad, sino de no saber a dónde vas a ir. El Señor le dijo que tenía que salir, pero no a dónde. Sal, que yo te guiaré. Yo te llevaré.
Entonces, fíjate, él sabe que si se queda en la comodidad de su hogar, junto a su padre, va a suceder lo inevitable. Su vida la perderá. Pero sabe perfectamente que si le hace caso al Creador, ¿no?, su vida la ganará. Por eso decíamos la semana pasada que nosotros, o que al menos yo, no estaba tan en la idea de que Abraham fuera idólatra como su padre, que él tal vez no buscaba la idolatría y tal vez buscaba las raíces de su familia y lo que creían, ¿no? Buscaba ser un hombre que no caminara conforme a las reglas del lugar donde vivía, porque ellos son descendientes de Shem y su línea de familia viene de los descendientes de Shem, y los descendientes de Shem sabemos que eran personas que guardaban y buscaban caminar conforme a la voluntad del Eterno. Entonces aquí te das cuenta que en cuanto el Eterno viene y se le presenta, él no dice no, él responde, ¿no? Hashem está diciendo a Abraham: sal de tu parentela, sal de las costumbres, desarráigate de lo que eres, pues no me sirve lo que eres para hacer mi obra en ti. ¿Te das cuenta? O sea, y hoy es igual, mientras más eres tú, mientras más soy yo, ¿no?, y mientras más respondemos de la manera natural, como responderíamos siendo nosotros, menos le servimos a Elohim en su obra. Mucho menos. Mientras más seamos nosotros mismos caminando en las formas y en las costumbres y en las tradiciones y en toda esa emuná, si es que se le puede decir así, toda esa forma de conocer la vida, mientras más sigamos en esa línea, menos le servimos a nuestro Padre, a Elohim, para la obra. Servirás para tus causas, para vivir en la carne, para vivir conforme al mundo, pero no servirás para la obra del Creador, no para el plan que tiene para ti. Porque eso sí debemos entender y sin miedo a hacer declaraciones como las que ya conocemos de muchas denominaciones, ¿no? No, Elohim tiene una obra en la que quiere que tú participes y tiene un plan y tiene un caminar para ti. O sea, no caminas aislado como jinete sin cabeza, no. Pero mientras nosotros decidamos seguir siendo lo que somos, en la manera que somos y en la forma en la que crecimos y fuimos educados, no servimos para la obra de Hashem. Fíjate, les pongo yo aquí, ¿no? Si responde Víctor como Víctor, responde naturalmente, las cosas irán muy mal. Eso me queda a mí clarísimo. Yo sé que si respondo como yo respondí en el pasado, hago las cosas como las hacía en el pasado, voy a terminar teniendo los mismos resultados que tuve en el pasado. Miedo, dolor, angustia, desesperación, desolación, ¿no? Eso sin tomar en cuenta todos los agraviantes que pudieran tener las acciones que yo en mi vida tuve en el pasado, ¿no? Porque, les pongo yo aquí, mi manera de responder obedece a mis intereses personales. Tu manera de responder, si es que lo haces en tu carne, responde a tus intereses personales. Pero Hashem no nos llama a responder buscando nuestros intereses personales. Eso es lo último que Hashem te va a pedir que hagas, que respondas conforme a tus intereses personales, sino que buscando primeramente los intereses de Adonai. Y Adonai tiene un plan muy distinto al nuestro. Y por eso a veces cuando leemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no nos cuadra, porque es que desde que he llegado a la emuná, de hecho platicábamos David y yo ayer, ¿no? Y decía, pareciese que mientras más dentro estás, más se vuelve todo más complicado. Y es cierto, porque obviamente cuando vamos caminando conforme a lo que el Señor nos pide, lo que el Señor nos pide no tiene nada que ver con nuestra carne, no tiene nada que ver con nuestros deseos. Es más, es completamente contrario o proporcionalmente contrario a mis deseos, a lo que yo quiero. Y entonces se vuelve complicado y difícil, ¿no? Porque los intereses de Adonai son muy distintos a nuestros intereses.
Los planes del Señor son mucho más elevados que nuestros planes. Difíciles de entender, sí, porque no tenemos la mente del Señor. Aún todavía nos falta mucho por poder entender. Y aunque tenemos la mente de Mashiach que nos guía y nos lleva a vivir vidas rectas y caminar y decir no a lo que antes decíamos sí y decir sí a lo que jamás imaginamos que dijéramos sí, nos faltan todavía muchas cosas por entender la mente perfecta, enorme de nuestro Creador. Pero, ¿se puede? Sí. ¿Podemos hacerlo? Sí. Y el ejemplo claro de ello está en la vida de Abraham. Fíjate, les pongo yo aquí. Fíjate de lo que van los intereses de Elohim para nuestra vida. Vamos a Romanos 12. Romanos 12, y vamos a leer desde el 10 hasta el 21. Estos son los intereses de Elohim para ti y para mí. Ahora dime si esto cuadra perfectamente con tus propios intereses. No seas rápido en decir sí, en contestar sí. Hombre, claro, pues es que es lo que yo busco todos los días. No seamos rápidos ni obviemos nada, porque en la realidad y en el fondo, la verdad es otra. Fíjate lo que dice: quiéranse como hermanos, con cariño mutuo, en cuanto a honra, que cada cual dé preferencia al otro. Ya desde el verso 10, ya ahí, dar preferencia al otro antes que a mí. Es complicado, ¿sabes? Hombre, yo en mi vida nunca he tenido nada, y ahora que tengo un poquito, pues tener que dárselo a otro me resulta complicado, ¿no? Bueno, es la voluntad de Adonai, que no tiene nada que ver con la tuya. Dice: no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu. Y se refiere esto no a lo que requiere diligencia en su trabajo, a llegar temprano, que eso también es algo muy bueno. Pero cuando se refiere a no ser perezosos en lo que requiere diligencia, es en observar lo que dice la Escritura, en buscar hacer lo que dice la Torá, en ir conforme a la voluntad de Él y vivir vidas que den gloria y que den honra a Él, y que por nada estemos perezosos. Y no significa que, ay, qué flojera obedecer al Señor. No, es que no está en los intereses míos hacerlo. No. Pon, en otras palabras más coloquiales, sería como decir: ponte las pilas en lo que requiere ponerse las pilas, en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en el espíritu, o sea, caminen conforme a la voluntad de Adonai y no conforme a lo suyo, ¿no? Al servicio de Hashem. Y luego dice: regocíjense en la esperanza, sean constantes en la tribulación. Ojo, constantes en la tribulación. Se está poniendo esto durísimo, no importa, no bajes el ritmo, continúa, como cuando estás en el gimnasio y dices no puedo más, y el que te está entrenando te dice una más, y tú dices está loco, no puedo una más, y él dice una más. Ahí en la tribulación, una más, ¿no? Constantes en la tribulación, perseverantes en la oración. Fíjate, ¿no? ¿Qué representa la oración? ¿Qué representa en la vida de un creyente la oración? Pues no representa otra cosa más que el haber entregado toda su confianza a Hashem. Y oramos porque sabemos que Él es el único que puede hacer que las cosas cambien, ¿no? Yo siempre he dicho, pero ¿por qué orar si el Señor conoce mis palabras antes de que salgan de mi boca? En cuanto se están formando en mi corazón, en cuanto están formando en mi mente, el Señor ya las conoce. ¿Por qué tendría que orar? Solo sería desear y pensar y cerrar mis ojos y ya. Pues no, porque cuando oramos declaramos que el único que puede hacerlo es Él. Constantes en la oración, perseverantes en la oración. Dice: compartan con los santos en sus necesidades. Me encanta porque las predicaciones de David y las mías siempre están como amarradas de alguna forma, y créeme que no, a ver, ¿de qué vas a hablar? No, pues mira, yo voy a hablar de esto. Nada, ¿no? El preparar el estudio, yo lo preparo, y más estando en República Checa y tan lejos, pues peor todavía, ¿no? O más complicado todavía. Pero me encanta porque siempre tenemos ese punto de inflexión, ¿no? Sí, fíjate lo que dicen, ¿no?
Regocíjense en la esperanza, sean constantes en la tribulación. Perdón, dice, el 13 dice, compartan con los santos en sus necesidades. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a los que les persiguen. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que se alegran. Lloren con los que lloran. Fíjate nada más, ¿no? O sea, alégrate por la alegría de los demás. No busquemos nada que pueda empañar la alegría de otros. Siempre busquemos alegrarnos con los que se alegran y lloremos con los que lloran. Hacer Shiva, ¿no? Dicen los judíos. Llorar con los que lloran, alegrarse con los que se alegran. Bendecir siempre. Que por tu cabeza jamás pase la maldición. Ese estado de deshonra de la que hemos hablado para alguien más. Jamás esperes, desees ni pienses la deshonra para nadie, sino por el contrario, que viva unido, atado a lo único que puede darle honra, que puede darle que le pueda restaurar la dignidad, que es Hashem. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran, vivan en armonías unos con otros, no piensen en grandezas. Es muy importante esto. Que los atraiga a lo humilde. No se tengan por sabios en su propia opinión. Sean humildes. Que la grandeza más grande de la que ustedes puedan anhelar sea estar en la voluntad de Adonai. No, pero, hombre, si yo tengo deseos, yo quiero una casa, ¿no? O yo quiero tener mucho dinero, o yo quiero tener ropa de mucha marca, o yo, no sé, tantas cosas que pueden ocupar el corazón y la mente de alguien. Pues no piensen en esas grandezas. Inclusive en hacerse un renombre, ¿no? En hacerse un nombre por encima de todos. O que estaba escuchando yo un dato por ahí, no sé si fue en el Facebook o algo, que decía que si tú te habías muerto sin haber escrito tu testamento, pues entonces se había perdido lo que tú eres y tus memorias, ¿no? Yo lo único que pensé fue que me recuerden como quien honró a Adonai. Que mi legado sea haber enseñado la palabra de Adonai. Que haber sido influencia para que otros conocieran a Hashem y llegaran a los pies de él, ¿no? Y reconocieran a Yehoshua como su rey, como su Señor. Vaya, que esa sea la grandeza de la cual tú estás anhelando. Pero eso no va en función a un corazón que está caminando conforme al mundo o alguien que busca de sí mismo en su carne. Dice que los atraiga lo humilde, lo sencillo, lo menos ostentoso, lo menos costoso, lo menos llamativo. Eso es algo que desde hace mucho tiempo el Señor ha hecho en mi corazón, ¿no? No busco lo ostentoso, ¿no? No se tengan por sabios en su propia opinión. Que si de algo tienes que jactarte en sabiduría, sea de algo que aprendiste de la Torah y que con toda humildad enseñes. No creyendo que ya eres tú, wow, el súper, el que tiene todo el conocimiento. Porque en ese momento te vas a perder si haces eso. Dice, no le paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de toda la gente, en cuanto sea posible, hasta donde dependa de ustedes. Vivan en shalom, vivan con paz, para con todas las personas. Mientras que lo que dependa de ti, hay cosas que son imposibles a veces, hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Como decía David, hay gente que le tiene no odio, sino aberración por el simple hecho de ya no ser lo que era antes, por el simple hecho de ya no ir y perderse o ya no ir y comulgar con sus pensamientos de pecado o de lo que fuese, ¿no? Pero en la medida que podamos, tengamos shalom con todos. Y eso significa trabajar para ello. Inclusive para con quien te odia, para con quien no te quiere, para quien te quiere pagar mal, tú paga bien. Oye, pero es que eso no es justo, ya sé, pero en tu justicia no está bien. Pero para la justicia de Dios sí. Y recuerda que al final de los días, cuando el Señor nos resucite, nos levante a todos o nos transforme en el último día que nos toque estar vivos en ese día, pues el Señor hará justicia y pagará a cada uno conforme a lo que
conforme a lo que vivió. Por eso jamás por nuestra mente pase pagar mal por mal a nadie, procurando estar bien y lo bueno delante de toda la gente, con shalom. Dice el 19, amados, no se venguen ustedes mismos. Wow, es que eso es algo que deberíamos tener todos en nuestra mente. Y te voy a decir algo, que el que tú vayas, agarres una escopeta, una 45, no agarres eso y vayas y no te vengues, no significa que no te quieras vengar. Ya en tu corazón, ¿qué hay en tu corazón? Hay sentimientos de venganza, hay sentimientos de muchas veces la propia inconformidad exacerbada de algo que está sucediendo se convierte en nosotros el deseo de que algo suceda, sea bueno o sea malo. Esa venganza también puede estar ya en tu corazón sin que ni siquiera la ejecutes. Nuestro Señor nos dejó la vara muy alta, ¿no? Antes se dijo que el que iba con una mujer y adulteraba, ese era un adúltero, pero el Señor lo cambió y dijo, ahora con el hecho solo de pensar en adulterio con esa mujer, ya eres un adúltero. Pues, ¿qué te está diciendo el Señor? No es que lo haya cambiado, ni es que haya dicho nada nuevo, lo que está diciendo es, en tu corazón y en tu mente empieza el adulterio, empieza el problema, ¿no? Y entonces, no se venguen ustedes mismos, ni de pensamiento. Déjenlo todo a la ira divina, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice Hashem. Muchos dicen, no, yo no me vengué de nadie, yo solo dije lo que creí que tenía que decir. Sí, pero eso destruyó a la persona. Bueno, ¿y dije mentira? No, ¿verdad? Hombre, estás tomando cartas ya con tu propia forma y estás vengándote. Así, perdón, dice que si tu enemigo tiene hambre, esto es muy fuerte, es que es tan elevado este sentir y este caminar y esta visión de vida, pero no elevado como que se alejó de todos porque ya es superior a todos, no, es elevado porque tienes que trascender a caminar hacia ese punto, tienes que subirte un poquito más a donde el Señor te está tendiendo la mano para que llegues a esa forma de pensamiento y entonces puedas decir lo que el Señor está buscando decir en tu corazón. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. ¿Cuántas veces David no tuvo la capacidad y la posibilidad de matar a Saúl? Muchas. ¿Cuántos enemigos no cayó David y esperó a que el Señor hiciera justicia? No pagues al enemigo mal. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues al actuar así, le harás arder la cara de vergüenza, ¿no? O sea, imagínate que te estén diciendo humillaciones y que te estén diciendo cosas malas y que tú al final llegues y digas, brother, sé que tienes hambre, sé que estás en necesidad, sé que estás pasando por un mal momento. Y yo, obediente como decía David, ¿no? Con mi diezmo, quiero bendecirte, brother. ¿Te imaginas lo que hay en el corazón de esa persona? Muy probablemente hay orgullo y te diga, no, llévate de aquí, no me des nada. Pero ascuas de fuego sobre su cabeza. La cara arderá de vergüenza. Y no lo haremos para eso, para avergonzar a nadie. Sino que en una de esas, Hashem mediante y Hashem primero, Él pueda conocer al Dios que tú conoces, al Elohim que tú conoces, al Señor que tú conoces. Y entonces pueda decir, pero ¿cómo vienes a darme algo si yo siempre he estado en contra tuya? Sí, mira, ven, quiero contarte. Qué diferencia, ¿no? En tu carne estaría eso, en tus planes estaría eso, en tus deseos y en tu voluntad estaría eso. Pues no, realmente no. Por eso, legleja, sal de ti mismo. Dice el 21, no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. O sea, en otras palabras, deja de responder como responderías, deja de hacer lo que tú harías y empieza a hacer lo que la Torah dice que tú tienes que hacer. Para tener entonces, ¿qué? Una vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad del Señor, de Elohim. Morir a ti mismo, les pongo yo aquí, eso le está pidiendo Elohim a Abraham, sal de lo que eres. Para que tengamos una pequeña idea, ¿no? Un comentarista antiguo, judío, dice que cuando Hashem ordena a Abraham salir de donde es,
¿Dónde está? Lo hace con el fin de que al romper con lo que él es, entonces podría recibir lo que Adonai le dará, escucha esto, sin mancharlo, o sea, sin estropearlo. De otra forma, estropearía y contaminaría lo nuevo que está por recibir. Y lo mismo sucede en la vida de cada creyente. En la medida que obedezcamos al Creador y caminemos en su voluntad, en esa misma medida Hashem irá, escucha esto, dándonos más y más de sus planes. Pero si persistimos en seguir en Harán, como la analogía, ¿no? En la tierra donde vivíamos antes, en nuestra antigua forma, Adonai no te dará nada de lo que esté en su voluntad, pues lo estropearíamos, lo echaríamos a perder, como decimos en México. Como dijeran los peruanos, lo malograríamos. En el sentido de que si el Señor está dando sus bendiciones, sus bondades, inclusive el conocimiento de su palabra, pero tú sigues estancado todavía en tu manera antigua de vivir, respondiendo como respondías, aferrándote a ser lo que eras, vas a terminar por estropear lo que el Señor te está dando. Y el Señor lo sabe y por eso es que no te lo va a dar. Por eso es necesario salir de donde estábamos o de lo que éramos, ¿no? Y les pregunto yo, ¿por qué Hashem le pide a Abraham que se separe de su padre y de la casa de su padre? Cualquiera que fuera estudioso en la escritura podría pensar que esto sería una deshonra para su padre, porque el mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre. Pero, hombre, si tú quieres deshacerte, desprenderte y salirte de todo lo que es tu padre, pues entonces como que hay un poco de deshonra en ello, ¿no? Pero, por parte, fíjate, lo que le está diciendo el Eterno a Abraham no entra en ese sentido, porque fíjate lo que dice Yehoshua, el hijo de Nun, al pueblo de Israel. Este versículo lo leímos la semana pasada, pero quiero volverlo a leer para que entendamos por qué es necesario y por qué no hay deshonra en lo que el Señor le está pidiendo a Abraham. No hay deshonra porque hay un punto muy importante en lo que tiene que ver con su padre. Fíjate, Yehoshua o Josué 24, del verso 2 al 3, los dos versos. Versos 2 y 3. Entonces Yehoshua, el hijo de Nun, le dijo a todo el pueblo: así dijo Adonai, Hashem, el Elohim de Israel, en tiempos antiguos los antepasados de ustedes, Terach, que es el padre de Abraham y padre de Nahor, vivían al otro lado del río, dice, y adoraban a otras deidades. Ahí está el punto. No hay deshonra cuando lo que tú estás haciendo es desprenderte y salir de todo lo que tenía que ver con algo que no honraría a Dios. Es como cuando el versículo de Romanos 13 dice que toda autoridad fue puesta por Dios. Sí, toda autoridad que está alineada a la voluntad de Dios. Pero la autoridad que dice que hay que matar a un bebé que está en el vientre de su madre, esa autoridad, yo no puedo estar en comunión con esa autoridad, porque esa autoridad va en contra de la voluntad de Adonai. ¿No es así? Pues lo mismo aquí es. No está pasando por encima del mandamiento, porque el mandamiento en sí dice honrar a tu padre, sí, pero si el que honrar a tu padre deshonra a Dios, pues no. Dice, pero yo tomé a su padre Abraham, en el 3 de Yehoshua 24, dice, pero yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río y lo dirigí por toda la tierra de Canaán y multipliqué su linaje y le di a Isaac. O sea, le di una promesa. ¿No? Fíjate nada más lo que está diciendo aquí. Sí, el padre de Abraham era un idólatra, pero yo le pedí a él que saliera de ahí y entonces lo bendije. ¿No? Y lo bendije porque era necesario que él saliera de la costumbre y la tradición y todo lo que representaba a su padre, porque su padre no me honraba. Y fíjate, les pongo yo aquí, como vemos este versículo, Terach era un idólatra que adoraba a otros dioses
deidades, con una gran influencia babilónica, a la luna, a la diosa de la luna. Ahora fíjate, yo quiero, antes de pasar por este pequeño salto a quién eran y por qué es que ellos lo que creían, me gustaría pensar en lo siguiente. Cuando una persona tiene una creencia que no va en función, a lo que Hashem está ordenando, muy comúnmente y muy seguramente también tendrá desviados muchos de los principios, ¿no?, de vida que el Señor marca como buenos, y ellos en realidad estarían haciendo tal vez en contra de su voluntad. O sea, que si su padre era idólatra y en esa creencia idólatra estaba pasar a los niños por fuego, por decirlo así, o creer en los astros, como lo vamos a ver ahorita, pues esto estaba haciendo un cumplimiento y tenía que hacerse y cumplirse con ritos y con todas estas cosas que conllevaban a hacer que fuera una deshonra en todo el sentido. Porque nosotros cuando adoramos a Adonai, ¿qué decía David hace rato? En espíritu y en verdad, ¿no? En todo tiempo y en todo momento, haciendo lo que nos corresponde, viviendo conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que caracteriza al creyente en Hashem, en Yehoshua. Pero el que caracteriza al creyente, lo que caracteriza al creyente en Moloch, o en Ishtar, o en todos estos dioses que el Señor borre su nombre para siempre, o estas deidades, ¿no? Veremos que en realidad también te llevan a cumplir con determinadas cosas, costumbres, tradiciones, ¿no? Fíjate, les pongo, y es que tanto Harán como Ur de los caldeos eran centros de adoración a la luna. Solamente basta observar los nombres de la familia de Terah y descubriremos en ellos la influencia de la adoración al dios luna, o con D minúscula siempre, ¿eh? Veamos estos ejemplos. Su hija, pero de otra madre, no la misma madre que Abraham, pero Sarai. El nombre de Sarai viene de la palabra Sharatu y significa reina. Fíjate, esta fue la expresión acadia con la que se invocaba vamos a decir los nombres de las deidades, pero obviamente con todas minúsculas y todas sin ningún valor y todas sin ninguna autoridad, ¿no? Se invocaba Nigal. Y Nigal o Nigal significaba la gran señora, la gran dama o la gran reina. En la mitología mesopotámica, Acadia, Sumeria y Babilonia, era una diosa, o era la diosa de las cañas y diosa lunar, por lo que se le representaba con una creciente lunar. Una luna, ¿no? Como cuando está en el primer menguante. Aparece primero en la mitología sumeria como hija de Enki, y Negin-Kuga, o algo así por el estilo, fue consorte de Nanar, el dios lunar, con quien tuvo 2 hijos, Shamash, tú para los sumerios, e Ishtar, y Nana en mitología sumeria, ¿no? Todas estas deidades eran las que tenían como referencia el nombre de la propia Sarai. Probablemente en los inicios fue adorada por los que eran pastores de ganado, sobre todo vacuno, que vivían en los pantanos del sur de Mesopotamia, cerca de la ciudad de Ur, donde se le rendía culto en el templo de Egipar. Toda esta mitología pagana era la base de la religión y creencias de los babilonios. Fíjate el caso del nombre de Milca, la sobrina de Abraham. Proviene del nombre acadio Milcatu. Eso me sonó como a euskera. Milcatu, y significa princesa con consejos divinos. Sonará un nombre muy bonito y lo que tú quieras, pero debes saber entender que este nombre en las religiones babilónicas era el título de la diosa Ishtar, la reina del cielo, título de la serpiente antigua, ¿te acuerdas? Y esta divinidad era la hija del dios, con letra pequeña,
de la luna, el dios de la luna, que se llamaba Sin. Labán significa blanco y se usaba como una forma poética para invocar a Sin como la luna llena. Tú la ves en el cielo y ¿qué color es? Blanca. Por medio de este pequeño análisis de significados de estos diversos nombres, como Sarai, Milca y Labán, nos damos cuenta de que todas son muestras más bien, de la influencia que había hacia la adoración a esa deidad lunar. Y que su padre, Terah, la tenía como forma de vida al grado de que le pone a sus hijos nombres. Mira, por ejemplo, yo pienso en David, ¿no? ¿Cuáles son los nombres de sus hijos actualmente? Bíblicos, que dan gloria y honra a Dios. Pues Terah así, pero del otro lado, dando adoración al paganismo. Por eso te das cuenta que no hay deshonra en el sentido de decirle sal de esa parentela tuya, de la casa de tu padre. Porque en la casa de tu padre hay deshonra para mí, dice Adonai, ¿no? Fíjate, es esta adoración implantada por Hasatán desde tiempos antiguos, desde Nimrod y Semiramis y desde antes, que Adonai borre sus nombres para siempre. Yo les pongo aquí, fíjate, lo pongo como nota para que no se me olvide decirlo. Que Adonai borre sus nombres para siempre. Confirmando lo que Joshua, hijo de Nun, relata, ¿no?, en su discurso. Taré, el padre de Abraham, era un idólatra. El significado del nombre de Lot es envolver o ocultar. El que se envuelve en lo oculto, el que guarda secretos, ¿no? Lot es un tipo, o es el tipo de alguien que dice conocer a Hashem, y no lo digo solamente por su nombre, sino porque ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Lot dice que es el tipo que dice conocer a Hashem, pero que con sus acciones muestra que su prioridad no es Hashem. Esto en la vida práctica de alguien, les pongo yo aquí, equivaldría a quien vive en lo secreto, haciendo las cosas ocultas, teniendo una doble moral. Por ende, hace lo que no es bueno, pues lo que es bueno no hay para qué ocultarlo, ¿no? Este tipo de actitudes conducen siempre a una doble vida, pues actúa en secreto y en lo escondido, o en lo recóndito. Y cuando veamos la vida de Lot, verás que su nombre no está tan lejano de lo que en realidad terminó siendo este hombre en su vida. Esto, les pongo yo aquí, es solo una muestra de lo que rodeaba a Abraham. Y mirando esto, creo que se vuelve más lógico y evidente por qué el Eterno busca desarraigar y desvincular completamente de ese entorno a él. Y vas a decir, oye, pues entonces, ¿será por eso que el Señor le cambió los nombres? Pues claro, el significado era otro, ¿no? Ahora fíjate, hago algunas preguntas. Sabes que me gusta hacer preguntas, ¿no? Y estas preguntas siempre tienen que ver con nosotros, con la aplicación de esto que estamos viendo, pero ya aterrizado en nuestra vida. Y la primera pregunta, agárrate, y pregúntatela, no respondas a nadie. Son preguntas para ti, para nosotros, y que debemos responder con toda la honestidad posible, con toda la humildad posible, delante del Creador, porque son importantes de entender y son importantes de discernir y de descubrir para nuestro caminar, nuestro crecer espiritual. La primera sería, ¿a qué te está llamando? Y no obvies nada, por favor. No obvies nada. No digas, yo ya soy un creyente de esos de 100, de palomita, de 10. ¿Cómo vienes a preguntar eso? Porque todos entramos en estas tres preguntas. O sí, son tres, no, cuatro. ¿A qué te está llamando Adonai a despojarte y a desvincularte el día de hoy? Un punto número 1. ¿A qué te está llamando Adonai? No me respondas, no le respondas a nadie al que está al lado tuyo. No, es que mire el Señor, no. Busca en tu interior, busca en ti y pregunta,
esto a tu interior y ponlo delante de Adonai. ¿A qué te está llamando? A despojarte y desvincularte el Señor. ¿Qué debes dejar atrás para seguir y cumplir la voluntad de Adonai? ¿Qué hábitos ocultos, hábitos que aunque no ocultos, no honran a Elohim? ¿Qué hay? Vicios, amistades, trabajos, conversaciones. Inclusive les pongo yo aquí cosas con las cuales has tenido éxito en el pasado. Supersticiones, ¿no? Creencias. Yo de verdad estaba escribiendo esto y en automático me vino el recuerdo de una persona que yo conocí en el pasado, que fue hasta mi suegra, ¿no? Pues era la mamá de la que era una novia mía, que estaba súper metida, supuestamente era creyente, supuestamente era cristiana, pero la mujer hacía cartas astrales. De hecho, ella se pavoneaba diciendo que la carta astral que Luis Miguel seguía era la que, Luis Miguel, la cantante, era la que ella le había hecho. ¿No? Fíjate nada más. De hecho, a mí me intentó hacer un montón, decía que a mí se me veía una luz, me decía un montón de cosas, ¿no? Cartas astrales, el horóscopo, ¿no? Que para quien lo practica, asegura, no se contrapone nada con la Torá de Hashem, ¿no? Pero si no tiene nada de malo. Pero la realidad se trata de una suerte de adivinación y de idolatría. Porque las estrellas, los astros y la conjunción de estas son las que te dan las respuestas para caminar, para hacer lo que te corresponde, ¿no? En teoría. Y todas esas prácticas Adonai las rechaza, lo sabemos de antemano. Fíjate lo que dice Segunda de Reyes en el capítulo 17, los versos 16 y 17. Refiriéndose a Hashem a esta práctica. Rechazaron, dice, todos los mandamientos de Hashem su Elohim. Se hicieron ídolos fundidos, 2 becerros de oro y un poste sagrado de acera. Para que no sepa cuál es el poste sagrado de acera, para que vayas entendiendo la magnitud de esta creencia al día de hoy todavía, manifestándose, vas a ver que en todas las plazas importantes, inclusive en Algorta tenemos uno, ahí junto a la playa, que es ay, se me fue el nombre ahorita, mira, ya lo iba a decir y se me fue el nombre ahorita, un monolito así de cemento, grande, ¿no? En el Parlamento americano tienen uno gigantesco, es un... no, se me borró ahorita, lo tenía aquí, si alguien me lo puede poner por ahí y se acuerda del nombre, no sé qué se llama, bueno, ¿no? Que no es otra cosa más que el poste de acera, es ese palo enorme que está en el Capitolio de Estados Unidos, que inclusive en la Plaza de San Pedro en Roma hay uno, que esto era una adoración egipcia muy fuerte, muy importante, ¿cómo se le llama esto? Si alguien lo tiene por ahí me lo puede recordar, aunque sea tarde, pero para poder decirlo. Para que te des cuenta de qué tan impregnada está aún todavía estas creencias de las que hoy estamos hablando al día de hoy, ¿no? Estos monolitos que se levantan, que son un palo, así un palo, sino es una estructura de cemento cuadrada que termina en un pico. Bueno, pues de ese está hablando, ¿no? Es el poste sagrado de acera. Entonces, cada que veas uno, no te tomes fotos con ellos, por favor. Hay tanta gente que va y se toma fotos con estas cosas que es pura idolatría. Creo que Jenny ya me contestó aquí, pero no me deja verlo esto. Obelisco, perfecto. Jennifer, gracias. Gracias, Jen. Siempre atenta, ¿eh? Gracias. Un obelisco. Exactamente, el famoso obelisco. No te saques fotos en el obelisco, por favor. No importa que estés en el Capitolio de Estados Unidos o en la mejor de los lugares, no te saques fotos porque esa es una adoración directa a Satán. Fíjate, se postraron ante todo el ejército de los cielos y adoraron a Baal. ¿Qué significaría postrarte ante los ejércitos de los cielos? Adorar a las estrellas. Adorar a las estrellas.
Entregaron al fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron augurios y adivinaciones. Ahora, ojo, yo te voy a decir algo, A veces nosotros creemos que pasar por fuego a nuestros hijos hoy día es solamente pasarlos por fuego. O entregarlos a Moloch, que ya eso ya era una locura porque tenías que sacrificar al niño. Antes pasar por fuego eran dos prácticas. O pasabas por una hoguera que representaba a la deidad esta, y pasabas al niño sin quemarlo, nada más por encima, y otra era entregarlo para que fuera quemado, ¿no? Pero yo te voy a decir algo, al día de hoy, cuando tú estás haciendo prácticas de este tipo, ¿no? En las cartas astrales, la metafísica, el horóscopo, y de esta forma estás educando a tus hijos, hombre, que mira que los estás pasando por fuego, Es tremendo, pero es así. Y tenemos que entender que las adivinaciones y los augurios, que es al final lo que entrega este tipo de creencias, ¿no? Y dice, y entregaron a hacer lo desagradable a Hashem, provocándolo. Eso es algo que me llamó mucho la atención. Cada que nosotros ponemos atención a eso, a ese tipo de cosas, vamos provocando al Señor. Y yo no quisiera provocar a un Dios vivo. No, yo no. Al contrario, creo que la provocación que nosotros deberíamos, como decía David hace rato, ¿no? Sería la de una gran sonrisa, porque hacemos lo que está en la voluntad de Dios hacer. Ahora, en la misma categoría que te estoy diciendo ahorita, está el chisme, la calumnia, el robo. Lo cito porque son cosas importantes que nosotros debemos entender y que debemos transformar de una vez por todas en nuestra vida, ¿no? Eso me cae tan mal que un creyente te pregunte de qué signo del zodiaco eres. O sea, ¿de verdad? ¿En serio? ¿En serio? ¿La ascendente con Júpiter? O sea, ¿de veras? O sea, es inaudito. Para un creyente que conoce al Rey de Reyes y Señor de Señores, no es aceptable este tipo de cosas. Y debería recapacitar. Por eso mis preguntas, ¿te acuerdas? Voy a regresar un poquito aquí y las voy a volver a poner. Para que no se nos olviden y no lo hagamos. Como cuando la Escritura te repite 2 veces las mismas cosas, para que se fijen en ti. ¿A qué te está llamando Adonai a despojarte y a desvincularte? ¿Qué debes dejar atrás para seguir y cumplir con la voluntad de Adonai? ¿Hábitos ocultos? ¿Hábitos que aunque no ocultos, no honran a Elohim? Hay cosas de mucho dominio público que no honran a Dios. Vicios, amistades, trabajos, conversaciones, supersticiones, creencias. Ya te responderás tú mismo y responderás al Señor por ese tipo de cosas. Mateo 19, 29 dice, aquí es donde te das cuenta, y todo el que deje casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o campos por causa de mi nombre, ¿qué dice? Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y esto no es más que dejar todo para seguirlo a Él. Es la misma línea. El abandonar todo, aún lo que nuestros hermanos, padres o familia nos haya enseñado. Ahora, fíjate, yo aquí les pongo, ¿no? Abriendo mi corazón, ¿no? Y para quien me conoce, mi hermano Héctor va a decir si es cierto, ¿no? Mi mamá que está ahí conoce el camino, ¿no? ¿Tú sabes cuántas creencias absurdas tuve que abandonar cuando llegué al Señor? Mira, yo era una persona que buscaba siempre respuestas. Y como me pasaban 20,000 cosas horribles en mi vida, y como yo tenía experiencias sobrenaturales terribles en mi vida, ¿no? Desde ver gente hasta recibir golpes y marcas, cicatrices, un montón de cosas brutales, de verdad. No se lo recomiendo a nadie. Fue nuestra familia y mi vida a mí fue una vida de verdad terrible,
porque el enemigo acosaba y asediaba todo el tiempo. No había una noche en la que no sucediera ruidos infernales, cosas sucediendo, cosas físicas pasando. Y eso me llevó a mí a querer buscar desde la metafísica hasta el poder de la mente, telequinesis, estudiar sobre teletransportación, cartas estas astrales que supuestamente eran las que te iban a decir por dónde tenías que ir, una sarta de creencias, ¿no? Que forman parte, escucha bien lo que te voy a decir en este momento, por si es que tú estás como viviendo una cosa similar a esa, ¿no? Todas esas creencias de metafísica y de todas estas creencias que envuelven todo ese mundillo terrible, forman parte del otro conocimiento. Forman parte del conocimiento del mal, del conocimiento del enemigo, del conocimiento que aprendieron los antiguos. Y yo estuve metido en eso, ¿sabes? Mi hermano Héctor y yo, el poder de la mente y el ojo de no sé qué, que salía de aquí energía. Unas barbaries, pero ¿sabes? Yo hoy le doy gracias a Adonai porque así como Abraham, el Señor me dijo, sal de todo lo que tú eres y sal de todo lo que has aprendido. Hombre, en casa habían unos libros brutales, terribles, con unas cosas, ¿qué te cuento? Mejor ni te digo. Ahora fíjate, ¿no? Todo eso forma parte del conocimiento del mal y hay que desarraigarlo y desquitarlo de tu vida. Ahora yo te voy a decir algo, en cuanto el Señor me llamó, yo obedecí, hice caso y fui a donde Él, jamás en toda mi vida volví a tener ninguna experiencia de ningún tipo. En donde quiera que me encuentre, en donde quiera que esté. Jamás. Jamás, porque el Señor responde y porque el Señor cuando te llama tiene un plan y entras en un nivel distinto. De protección, de cuidado, de amor, de misericordia, de bondad. Y todo lo que tú vivías en el pasado no era más que sinónimo de estar lejos de la voluntad de Él. Pues cuando llegas a la voluntad de Él y entras en su voluntad, entonces todo es cambiado. Todo es trastornado. Hebreos. Ahora, les pongo yo aquí, fíjate. ¿Te parece todo esto muy radical de parte de Adonai? Para tu vida, dejar todo y tener que ser otra persona. Bueno, pues Hebreos 11, el verso 8 y 9 dicen, por la fe, Abraham, y escúchame, ya es Abraham, ¿ok? Ya le cambiaron el nombre. Ya a este ya es el padre, ¿no? Del cual se refiere toda la escritura. Cuando lo llamaron, ¿qué hizo? Dice aquí, obedeció para salir al lugar que había para salir al lugar que había de recibir por herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Oye, Señor, pero no me puedes dar una pistita. Es que mira, si yo dejo esto, lo de las cartitas astrales, o yo dejo el horóscopo, hombre, luego, ¿de qué me agarro, Señor? Nada. Sal de ahí. Sal, aunque no sepas a dónde. Si sabes, la escritura está ahí, la Torah está ahí, ¿no? Dice, salió sin saber a dónde iba. Por la emuná, por la fe, o su fidelidad a Dios, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en carpas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa. Ya les pongo yo aquí, será tu obediencia a la voluntad de Hashem, el Eterno, la que mostrará tu fidelidad a Él. Será tu obediencia al Eterno, a Hashem, a su voluntad, inscrita en su palabra, lo que mostrará tu fidelidad a Él. Será tu emuná. Ahí vienen las preguntas otra vez. Será tu fe, o tu emuná, o tu fidelidad, tal que obedecerás los preceptos,
mandamientos y ordenanzas sin cuestionarlos, sin condicionarlos? ¿Obedecerás como obedeció Abraham? Estas son las otras preguntas que también te recomiendo que te anotes y las pongas junto a las otras que acabamos de decir. O tal vez serás como Lot, que solo acompañaba a Abraham en su camino y fidelidad, porque en cuanto pudo, se desmarcó. Guardarás, les pongo, fíjate, guardas Shabbat y vas a la iglesia como algo que nace en tu corazón, o porque tu esposa o tu esposo o tu mamá o tu papá, en el caso de los que son menores de edad, te obligan a ir, te instan. Caminas conforme a la voluntad del Señor porque como me chinchan, me tienen hasta el gorro, o porque ha nacido de ti. Porque tal vez eso fue lo que pasó con Lot, ¿no? Lot caminó con su tío durante mucho tiempo, pero en cuanto pudo se desmarcó. Si hubiera estado caminando en la misma emuná, tal vez yo no me hubiera desmarcado. Hubiera encontrado soluciones a los problemas. Inclusive, tal vez yo pensando en Lot, por ejemplo, ahorita, y esto no está en el estudio, pero el problema por lo que deciden alejarse es porque ya no caben en tanta riqueza que tienen, y los animales y todo, ¿no? Lo que está ahí, y como ya se están peleando por las tierras y por todo, hombre, ¿no hubiera sido más fácil decir, tío, tú eres el sabio de la familia, decide qué hacer? Es más, mira, todos mis ganados y todo están bajo tu orden. Son mías, pero están bajo tu orden. Tú decides lo que hay que hacer. Eso habría tenido que incluir, pues, el que se humillara a Lot, el que caminara de una manera distinta que la que caminó. Entonces, les pongo yo aquí, pero después de ir a la iglesia, de estar en el Shabbat, todo bien lindo, bien padre, habiendo alabado al Señor, como decía David, ¿no? Después vuelves a ser tú en oculto. Vuelves a regresar a tu forma de vida que obedece a tu carne. Cuidado, es un riesgo que está latente siempre. Es un riesgo que puede estar sucediendo en la vida de muchos. Es algo que no podemos nosotros obviar ni desestimar y decir, no, eso no puede suceder, porque puede suceder. En algún grado, en algún nivel, pero puede estar sucediendo. Hay que analizarse, ¿no? Santiago, Jacobo en realidad, mal traducido Santiago, que es en realidad Jacobo, ¿no? 2:20, 23 dice, Santiago, Jacobo más bien, 2, del 20 al 23 dice, pero no quieres reconocer, hombre vano, que la emuná, la fidelidad, la muestra que es tu fe, sin obras está muerta. ¿No se justificó por las obras a nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe quedó completa por las obras, por el hacer de él, por su caminar? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Adonai y se le contó, por justicia. Y lo llamaron, esto es increíble, amigo de Elohim. ¿Podrías hoy llamarte amigo de Elohim? No solo que conoces a Adonai o que conoces a Elohim, sino que eres conocido de él. Eso en tu vida puede ser hoy una realidad. Fíjate, Bereshit 26:5, Génesis 26:5. Por cuanto Abraham me obedeció y cumplió mi orden, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Él obedeció y cumplió con todas y cada una de las cosas que el Señor le había enseñado y le había dado. Fíjate, le pongo yo aquí, para que entendamos esto y no nos vayamos a confundir, como hay muchas personas que se confunden con esto de las obras
y de la fe y de la gracia y de que entonces lo que hizo Josué en la cruz, ¿qué pasó? Fíjate, no es por nuestras obras que recibimos el favor de Adonai, ni por ninguna de nuestras obras nos hacemos merecedores de la gracia, misericordia y amor de Hashem para darnos vida eterna a través de Yehoshua en la cruz. No. Es porque el Señor, ¿no?, ha muerto y resucitado y nos ha dado su santidad y poder a través de su Ruach, su espíritu. ¿Ok? Es por eso que hoy nosotros respondemos coherentemente en un culto racional, obedeciendo tal y como lo hizo Abraham. Fíjate cómo va el asunto. Abraham respondió a la promesa hecha por Hashem como las arras que garantizaba la obra del Creador en la vida de Abraham. Sus obras le fueron contadas por justicia porque él estaba respondiendo a la fidelidad de Adonai en la promesa hecha a él, tal y como hoy nosotros respondemos a la obra magnífica de Yehoshua HaMashiach, que es el cumplimiento de esa promesa hecha al propio Abraham. Nosotros hoy respondemos porque Hashem lo hizo todo en la figura de Yehoshua HaMashiach en la cruz, pero Abraham respondía exactamente igual. Porque las arras, que para nosotros hoy es la muerte y resurrección de Yehoshua, no fue más que para Abraham la promesa. Y él respondió. O sea, no porque él se portó bien y bonito, fue que el Señor lo volvió a ver. No. Él respondió conforme a las promesas que el Señor le había dado. Es necesario, les pongo yo aquí, que nuestras obras, nuestra manera de vivir al día de hoy, dé muestras de lo que nuestro Señor Yehoshua HaMashiach ha hecho en nuestras vidas. Tal y como sucedió con él. La vida de Abraham es la muestra clara del cumplimiento de las promesas y de la promesa que se le fue dada y de la cual él se aferró y por la cual a él se le contó por obra todo lo que hizo. Les pongo yo aquí. Examinemos nuestra vida, nuestro corazón, auditemos todos los días nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Fíjate, les pongo yo soy una persona que está en guerra. Hoy es el día de las confesiones, ¿no? Pero bueno, en guerra, en muchas de las formas y pensamientos que hay en mí, en guerra. El mundo hizo estragos en mi vida. Fueron muchos años de estar en el mundo metido, haciendo tarugada y media, tontería y media, ¿ok? El mundo hizo muchos estragos en mí y por eso yo hoy estoy en una guerra continua. Vaya, cualquier guerra que te puedas imaginar, por larga que parezca, es una tontería conforme a lo que está pasando en mi corazón todos los días, en guerra. ¿Por qué? Porque yo no me voy a rendir a mi carne. Porque yo tengo a mi Creador por lo más alto, ¿ok? Entonces, fíjate, les pongo yo aquí. Por formas, pensamientos que hay en mí, pues el mundo hizo estragos en mi vida. Y habrá tal vez quien no tenga que luchar tanto. Habrá quien no haya tenido tantos estragos en su vida, habrá quien haya sido bien light en su forma de vivir, igual creció en una cristiana, bueno, que sabemos que siempre lo único cristiano es la cuna, ¿no? Pero la realidad es, tal vez tu vida fue más light o menos light, pero todos debemos haber declarado la guerra en cualquier nivel y en cualquier grado a nuestra carne. Sí o sí. Fíjate, le deseo a los varones en la semana, en el grupo que tenemos, si no estás luchando, cuidado, porque eso es sinónimo de que el enemigo ya te ha vencido, de que igual estás viviendo ya bajo las órdenes, bajo el mandato del enemigo. Necesitamos todos los días ir en pos de la Torá como nuestra herramienta, como las armas que el Señor nos ha dado para ir y luchar con nosotros mismos, con nuestro orgullo, con nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras desviaciones, lo que quieras llamarle, como quieras y gustes que sea. Todo el tiempo debemos estar. Por eso la armadura, por eso yo les he dicho muchas veces, la armadura no es algo que se quita y se pone. El creyente en cuanto llega a la emuná se puso la armadura y no se la va a quitar nunca más, ¿no? Y este yelmo cubriendo tu pensamiento, ¿no?
y el cinturón y el evangelio como las sandalias. Una forma de vida que por eso Saúl o Pablo ocupa tantas alegorías con respecto a la guerra, porque es una guerra lo que se tiene que luchar, lo que se tiene que sortear contra nuestra propia carne. Entonces, si no te encuentras hoy luchando con nada, en la comodidad, tal vez signifique que el enemigo te ha vencido. Y cuidado, ¿no? Segunda de Corintios 10:5 dice, me encanta, este es como lo que yo todas las mañanas me levanto y declaro, ¿no? Como el grito de guerra. Dice, derribando los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Hashem. Derribando toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Hashem. Y ponemos todo pensamiento en cautiverio a la obediencia ¿de quién? Del rey, del único rey, de Yehoshua HaMashiach. ¿No? Derribamos los argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Hashem. Todo el orgullo, todas las viejas prácticas, todo eso lo derribamos. Son argumentos. Y la altivez. Y lo ponemos todo bajo los pies en el cautiverio continuo. No, siempre se ha dicho que cuando tienes cautivo a alguien, no le das de comer todos los días para que se ponga fuerte, sino que lo matas de hambre hasta que se muera. No, pues así. Todo lo que pongas en cautiverio no lo alimentes. Mátalo. Déjalo que se muera. Y sigo con las preguntas. Perdón. ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Hablas como cuando no le conocías? ¿Tu manera de razonar y responder a los problemas y situaciones de la vida sigue siendo como en el pasado? ¿Sigues dejando que tu carne muestre el camino a seguir? ¿Sigues sin perdonar? ¿Sigues queriendo tener siempre la razón? Y perdón, les pongo yo aquí si soy tan insistente en esto, pero la orden de Adonai es clara. En tu vida, en la mía. Leja. Sal de ti mismo. Sal y no vuelvas a tu vieja manera de ser, de vivir y de actuar. Que aún no ha salido. Hombre, es que yo todo esto no lo había entendido y creo que estoy dentro de eso. Bueno, pues empieza hoy. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy sal de ello. Sal de una vez por todas. Fuimos educados por el mundo. Debemos obligadamente salir del mundo y de sus costumbres y de sus ideas y de su forma y de sus maneras de responder y de sus maneras de vivir. Aún no ha salido. Hoy es el día. Tienes que salir de ahí. Es que hay cositas que todavía me cuestan trabajo. Sal de ahí. Sal de ahí. Efesios 2. Ya vamos a terminar, ¿eh? Ya se los prometo que así vamos a terminar. Efesios 2, del verso 2 al 5. Dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad del aire. Ojo, cuando estuvimos en el mundo, le servíamos a Satanás. No hay otra. Acuérdate, o estás con el Señor o estás en contra de él. Y cuando estábamos siguiendo la potestad de la voluntad del príncipe de las tinieblas, ahí andábamos y hacíamos conforme a él. Dice, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Por eso te digo, si andabas de desobediente, o yo anduve desobediente por tantos años, pues el espíritu de Dios no estaba en mí. Era el espíritu de la potestad del enemigo que estaba en mí. Por eso es lo delicado y por eso las preguntas de hace rato. ¿Hay desobediencia todavía en ti? Una parte, por pequeña que sea, está manchada y rinde tributo todavía al enemigo. No estoy diciendo con esto que seas perfecto en todo, sino que pelees la buena batalla, la luches todos los días. En otro tiempo, todos nosotros vivíamos entre ellos,
en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y por naturaleza éramos hijos de ira. Escucha esto. Como los demás. Pero, y aquí está el punto de inflexión, la transformación, el cambio. Pero Elohim, que es rico en misericordia a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con él, con el Mashiach, con Yehoshua. Y por su favor, porque se trata de favor en realidad, hemos sido salvos. Amén. Baruch Adonai. ¿Qué hizo Abraham cuando escuchó la instrucción de parte del Señor? Obedeció. Y obedeció en todo. Nada más esta cosita, Señor, me la voy a llevar todavía. Mira, este idolito me lo regaló mi padre en un día muy especial. Cuando fue mi bar mitzvah, ¿no? Cuando cumplí los 15 años y ya me hice un hombre, entonces en ese momento deja que me lo lleve. Nada, deshástelo de todo deshazte. Y él obedeció en todo. Y lo dejó todo. No vamos a ver los versos siguientes, pero los vamos a citar. O sea, no a profundidad, pero los vamos a citar nada más para dar el final de nuestro estudio. En el texto, nuestro texto base, que es el capítulo 12, en el verso 2, dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y degradaré a los que te maldigan. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. ¿No? Fíjate, claro, lo que dice Gladysita, ¿no? Gracias, Santiago 4:7. Así que humíllense delante de Adonai y resistan al diablo y él huirá de ustedes. Así es, Baruch Hashem. Ahora fíjate, ¿no? Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición, le dice el Señor a Abraham. Bendeciré a los que te bendigan y degradaré a los que te maldigan, y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. Fíjate lo que les pregunto yo. ¿Podrían, como dicen por ahí, o podrías tú, como dicen en muchas denominaciones, hacer tuyas estas promesas? Déjame te digo que cuando tú rindes tu vida a Hashem, Yehoshua, ¿no? A Mashiach, estas promesas que tú acabas de leer que le dieron a Abraham son verdad en tu vida. Escucha esto. Porque formarás parte. Espérame, porque ya estoy al final aquí, pero no sé qué pasó aquí. Ok. Porque formarás parte de una gran nación, que es el pueblo de Adonai, el pueblo de Elohim. Tu nombre estará escrito en el libro de la vida, y cosa más grande que esa, déjame te digo que no hay. Exaltación más grande que esa no va a haber. Entonces, ¿serás una gran nación? Sí, formarás parte de una gran nación, que es el pueblo de Elohim. Y si caminas conforme a la voluntad de Adonai, serás una bendición para otros, tal y como Abraham lo fue. Él te cuidará y te bendecirá y te librará del lazo opresor. ¿Estás de acuerdo? Así es. Y serás parte de la bendición que transformará a todo este mundo. Seamos fieles como Abraham. Fíjate, seamos fieles, tan fieles como Abraham lo fue, y tal y como a él, en el día final, tu nombre va a ser cambiado. Ay, no inventes, ¿de qué le estás hablando? Sí, el día final, tal y como Adonai cambió el nombre de Abraham, o de Abraham por Abraham, también tu nombre va a ser cambiado. Escucha esto. Ay, no, hombre, cuando estaba escribiendo esto, yo no pude evitar que se me saliera la lágrima, pensando en el amor, en la misericordia y en la bondad de Dios. Apocalipsis 2:17. Y dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades.
al que venza, al que sea fiel, ¿no? Al que haga evidencia de ese emuná en sus vidas, en sus obras, el que dé evidencia de que ha sido rescatado, de que ha sido salvado. Al que venza le daré a comer del maná escondido, dice. Y le daré una piedrecita blanca. Escucha esto. Y escrito en la piedrecita un nuevo nombre. Un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. La promesa está ahí y será cierta. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Padre Eterno, nuestro Señor de señores y Rey de reyes, Yehoshua HaMashiach. Amén. Pues vamos a parar aquí. Yo sé que nos quedamos en el verso 1. Explicaba con ciencia, a fondo. Pero es necesario que entendamos todas estas cosas. Es necesario que caminemos de esta forma para que podamos dar evidencia clara de que quien reina en nuestra vida no es el príncipe de la potestad del aire, sino el Rey de reyes y Señor de señores. El que nos ha llamado a salir de lo que éramos, de nosotros mismos, para ir en pos de Él y caminar conforme a su bendita y santa voluntad. Amén. Pues vamos a dejarlo aquí. Shabbat Shalom. Todavía hay mucha luz por venir en el día. Tenemos mucha luz todavía. Y Shabbat Shalom también a los hermanos que están del otro lado del mundo. Baruch Hashem por sus vidas. Baruch Hashem porque podemos reunirnos, porque podemos estar aún en la distancia unidos por el mismo sentir. Así, me gusta cuando es así, unidos. Y caminar en la misma emuná, esforzándonos unos a otros, dándonos aliento unos a otros, aún en la distancia. Cuando un hermano te escribe y te dice algo que te fortalece, algo que inclusive sea de una crítica que te haga cambiar y transformar cosas, eso es lo que hacemos como una familia, como una hermandad, como esta comunidad de creyentes que vamos y andamos conforme a su voluntad. Amén. Shavua Tov, que tenga una semana llena del shalom de nuestro Señor y que esto que resta de Shabbat todavía esté lleno de su shalom. Amén. Les mando un abrazo fuerte a la distancia.